Bueno, vamos a empezar a ver el segundo de cationes. El segundo grupo de cationes está formado por los cationes mercurio, como mercúrico, con su número de oxidación más 2. En el primer grupo habíamos visto el mercurioso. Acá aparece el mercurio con su número de oxidación más alto. El plomo, que vuelve a aparecer en el segundo grupo, ya que el cloruro de plomo es parcialmente soluble en agua, inclusive en agua fría, por eso se vuelve a analizar en el segundo grupo. El catión bismuto, el catión cobre, catión cúprico, cobre con su número de oxidación más 2, el cobre con su número de oxidación más 1 es inestable y no forma parte de los cationes más comunes que estudiaremos. El cadmio con su número de oxidación más 2, que es el único que tiene. El arsénico como arsenioso con su número de oxidación más 3 o arsénico con su número de oxidación más 5. El antimonio como catión antimonioso y catión antimónico. Y el estaño como catión estanoso y catión estánico con sus correspondientes números de oxidación. El reactivo de grupo es el ácido sulfhídrico y el medio de precipitación en que se efectúa es un medio clorhídrico 0,3 normal. Para poder facilitar el análisis lo vamos a dividir en dos subgrupos. El subgrupo 2A, que está formado por todos aquellos cationes que forman sulfuros insolubles en hidróxido de sodio, o sea, todos aquellos cationes que no son solubles en bases fuertes, ¿sí? Estos son el catión mercúrico, el plomo, el bismuto, el catión cúprico y el catión cadmio. En cambio, el subgrupo 2B está formado por los cationes anfóteros, o sea, los que pueden actuar tanto como catión como anión. En presencia de hidróxido de sodio van a formar las correspondientes oxosales y tiosales que vamos a ver en un ratito, ¿sí? Los arseniatos, por ejemplo, los tioarseniatos, para dar ejemplo de uno de ellos. Los cationes que conforman este subgrupo es el arsenioso, número de oxidación más 3, el catión arsénico, número de oxidación más 5, el antimonioso, número de oxidación más 3, el antimónico, número de oxidación más 5, el catión estanoso, que tiene número de oxidación más 2, y el catión estánico, que tiene número de oxidación más 4. Vamos a empezar a hablar un poco del reactivo de grupo. El reactivo de grupo es el ácido sulfhídrico, que tiene olor pútrido, o sea, olor a podrido. Si nos acordamos, el reactivo de grupo es un reactivo general y los reactivos generales son aquellos que nos hacen precipitar por completo a un grupo. El método más tradicional, ¿sí?, es formar el sulfuro de hidrógeno gaseoso en la muestra. ¿Cómo formamos este sulfuro de hidrógeno? Ahora se los voy a escribir. Normalmente se trabaja a partir de la pirita. La pirita es el disulfuro de hierro. Se escribe así, esto es la pirita, el disulfuro de hierro, y se lo hace reaccionar con ácido clorhídrico. Como producto de esta reacción se obtiene sulfuro de hidrógeno gaseoso y cloruro ferroso. En forma acuosa, el cloruro ferroso. ¿Sí? No pongo todos los estados de agregación, pero esto estaría en solución acuosa. Obviamente, eso lo que va a hacer es que genere un olor a podrido enorme en todo el laboratorio. Entonces, y además el exceso de sulfuro de hidrógeno es tóxico porque irrita bastante lo que son las mucosas. Entonces, lo que hacemos, en lugar de utilizar la tioacetamida y dejar ese olor tan fuerte en todo el laboratorio, de usar el sulfuro, la pirita, utilizamos la tioacetamida. La tioacetamida va a generar, cuando se calienta, sulfuro de hidrógeno.
La reacción de la tioacetamida es la siguiente. La tioacetamida es esta, ¿sí? Esta que está acá, ven que les voy a poner el nombrecito. Esta es la tioacetamida. Ahí se los escribo acá. Esto es, a ver que pongo el lápiz. Un segundito, tioacetamida. Algo que ya vieron de química orgánica desde el punto de vista orgánica, o también se la llama tioetanoamida. Cuando le agrego agua y lo caliento, ¿sí? En definitiva, noten que lo que estamos reemplazando es este azufre, es el que estoy reemplazando por el oxígeno. Lo voy a poner en otro color al oxígeno, acá, por el oxígeno. Por el oxígeno que obviamente es el oxígeno que va a venir del agua, ¿sí? Es ese reemplazo. Reemplazamos el azufre por el oxígeno. Libera sulfuro de hidrógeno, pero el sulfuro de hidrógeno que lo va a liberar, como esta reacción la hacemos dentro del tubo, el sulfuro de hidrógeno gaseoso se libera dentro del tubo. El producto que se forma como producto de esta reacción, o sea, lo que me queda escrito acá, se llama acetamida o etanoamida. Obviamente que como casi todas las reacciones son reacciones de equilibrio y yo necesito calentar para poder desplazar el equilibrio de esta reacción hacia la formación de sulfuro de hidrógeno. Vamos a ver ahora un poquito las características del reactivo de grupo, o sea, del sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, es un ácido débil y es diprótico, o sea, tiene dos hidrógenos. En agua se va a ionizar parcialmente, ¿sí? Esta es la ionización, acá tengo escrita, la ionización del ácido en agua. Recuerden que ácido es toda especie capaz de ceder protones, o sea que lo que va a hacer este ácido va a ceder un protón, le cede un protón al agua. Por lo tanto, se forma esta especie hidróneo y el sulfuro ácido, ¿sí? O el hidrógeno sulfuro, como lo quieran llamar. Esta reacción tiene una doble flecha. ¿Qué significa esta doble flecha? Que es una reacción de equilibrio. Una reacción de equilibrio es aquella reacción que puede ocurrir en ambos sentidos, ¿sí? ¿Cuándo se establece el equilibrio? O sea, esta reacción que se establece como un sistema de equilibrio tiene una velocidad, que es la velocidad directa, que es esta formación, y una otra velocidad, que es la velocidad inversa. ¿Cuándo se establece el equilibrio? Cuando la velocidad directa y la inversa son iguales, ahí llegamos a un punto de equilibrio. Voy a abrir una pestañita más como para mostrar una reacción sobre esto, explicar un poquitito más lo de equilibrio y después la volvemos a cerrar. Piensen si yo planteara la reacción directa y la reacción inversa en este punto. Si yo planteara la reacción directa, sería esto: sulfuro de hidrógeno más agua, que me daría hidrógenos y sulfuro ácido. Esta es la reacción directa.
Bien, si planteo la reacción inversa, sería hidronios más sulfuro ácido, que me da sulfuro. Perdón, arriba puse corchetes, vaya uno a saber por qué, ahora se los arreglo. Hidrógenos más sulfuro ácido, que me da sulfuro de hidrógeno más agua. Esto es la reacción inversa. Les borro ahora estos corchetes que puse acá que no tienen sentido en la ecuación química, ¿no? Obviamente. La velocidad de una reacción la estudia la cinética química, ¿sí? La cinética química es la encargada de estudiar la velocidad de las reacciones. Entonces, ¿de qué depende la velocidad de una reacción? Depende de una constante y de la concentración de los reactivos. O sea, yo puedo decir que la velocidad directa va a estar relacionada con una constante por la concentración de los reactivos, o sea, la concentración la concentración de ácido sulfídrico por la concentración de agua. O sea, la velocidad de una reacción desde el punto de vista cinético depende de la concentración de los reactivos. La velocidad inversa va a estar dada también por una constante, esta es la constante directa, esta es la constante inversa, por la concentración de los reactivos, que en este caso van a ser hidronios por la concentración de sulfuro. Nosotros decimos que llegamos a un punto de equilibrio en una reacción cuando la velocidad directa es igual que la velocidad inversa. Por lo tanto, si yo lo reemplazo lo que puse de velocidad directa puse concentración, una constante directa por la concentración de sulfuro de hidrógeno y dale con olvidarme el azufre. Ahí vamos de vuelta. Esperen que borro así no les queda todo tan pegoteadito acá. Bien, ahí voy otra vez. La velocidad directa va a ser la constante directa por la concentración de ácido sulfídrico por la concentración de agua. ¿Sí? Eso es lo que yo dije que se llamaba velocidad directa. Y velocidad inversa dije que era la constante inversa por la concentración de hidronios por la concentración de sulfuro ácido. Entonces, si agrupamos constantes de un lado y concentraciones del otro, yo puedo decir que la constante directa sobre la constante inversa, ¿sí? Pasé esta constante para acá, que está multiplicando, la paso dividiendo y voy a pasar estos dos que están multiplicando, los voy a pasar dividiendo para este término, ¿sí? Entonces digo que la constante directa dividido a la constante inversa va a ser igual a la concentración de hidronios por la concentración de sulfuro ácido sobre la concentración de ácido sulfídrico o de agua, vamos a poner primero, por la concentración de ácido sulfídrico, ¿sí? Es lo mismo porque es un producto. Si yo hago un cociente de dos constantes, obviamente que lo que voy a obtener es otra constante. Un cociente de dos constantes me va a dar otra constante. Y como las constantes las estamos expresando en función de las concentraciones y en función de las concentraciones molares, esto se llama Kc. Entonces, hasta ahora me va a quedar esto, que Kc es igual a la concentración de hidronios por la concentración de sulfuro ácido sobre la concentración de agua
por la concentración de ácido sulfhídrico. Obviamente que acá estoy hablando en el momento del equilibrio, ¿sí? O sea, esto solamente ocurre en el momento del equilibrio, cuando llega al equilibrio. Bien. La concentración de agua, el agua se ioniza muy poquitito. Si ustedes quisieran calcular la concentración del agua, concentración molar del agua en sí misma, en el agua. ¿Sí? Ustedes piensen que un mol de agua pesa 18 gramos. Y 18 gramos de agua ocupan un volumen de 18 centímetros cúbicos. ¿Sí? O sea que si yo esto lo quisiera pasar, yo voy a decir que un mol de agua está en 18 centímetros cúbicos en este volumen. En 1000 centímetros cúbicos, este valor les da cercano a los 55,5 moles. O sea que la concentración molar del agua es del orden aproximado a los 55 molar. Si a 55 moles yo le resto 1 por 10 a la menos 7, que es lo que se disocia del agua, prácticamente no me cambia. Por eso, normalmente se establece que esta concentración de agua es un valor constante. Y este valor que es constante, como es un valor constante, lo voy a pasar multiplicando la otra constante. El producto de dos constantes, o sea, acá me va a quedar que Kc por la concentración de agua es igual a la concentración de hidronios por la concentración de sulfuros ácidos dividido la concentración de ácido sulfhídrico en el punto del equilibrio. Kc por la concentración de agua es lo que nosotros llamamos K sub A y es la constante de ionización de un ácido débil. ¿Sí? Dicho esto, entonces, ahora sí voy a plantear la constante para esta ecuación. O sea, voy a escribir esta misma constante para esta ecuación después de haber explicado brevemente qué es el concepto de equilibrio de una reacción y el concepto de la constante de ionización de un ácido débil. Bien, entonces, retiramos esta pantalla y como les decía, vamos a escribir la constante de ionización de este ácido, que es esta. Ahora, este ácido todavía le queda un hidrógeno, o sea que todavía puede tener una segunda ionización. En esta segunda ionización, nuevamente lo mismo, ¿sí? Cede el protón. Vamos a poner la pantalla, esperen que no la tenía escrita. Cede el protón al agua, formándose hidronios y sulfuros. Nuevamente es una reacción de equilibrio, por lo tanto va a tener una constante de ionización y su constante de ionización es esta. Nos aparece un bichito acá abajo haciendo reacciones mientras seguimos escribiendo las constantes de ionización. Si yo quisiera escribir la constante de ionización, o sea, sumo estas dos constantes, me va a quedar una constante total, ¿sí? Nuevamente lo voy a poner en un borrador y después la voy a borrar esa imagen, pero se los voy a mostrar cómo es que estoy sumando estas dos constantes, ¿sí? Es sumar esto, poner esto, estas dos juntitas, ¿sí? En realidad las multiplico entre sí.
K sub la constante 1 por la constante 2 va a ser igual a, escribo la constante 1, concentración de hidrógeno por concentración de sulfuro ácido sobre la concentración de ácido sulfídrico y la A2 es la concentración de hidrógeno por la concentración de sulfuros sobre la concentración de sulfuro ácido. Perdón, acá está escrito mal, es sulfuro ácido. Ahora se las voy a arreglar en esta pantalla anterior, ¿sí? Acá está, es sulfuro ácido. A ver si la puedo poner para borrarla. A ver, es esa. Sí, vamos a ponerle el mismo grosor para que les quede igual la letra. Ahí. Acá es sulfuro ácido. Ahí ya está corregido. Bien. Entonces, miren lo que está pasando si yo estoy multiplicando estas dos. Por un lado, se me va a simplificar esto con esto. ¿Sí? El producto de dos constantes me da otra constante, o sea que yo acá voy a poder sacar estas dos, da una constante, que es la constante de acidez total. Va a ser hidrógeno por hidrógeno es hidrógeno al cuadrado. O oxonio, como lo quieran llamar, ¿no? Por sulfuro dividido la concentración del ácido sulfídrico. O sea, esta es la constante de ionización total de este ácido. Saco la pestañita y les voy a mostrar la ecuación total. O sea, lo que hice fue sumé estas dos ecuaciones, obtuve la ecuación total y, por supuesto, con esa ecuación total, su constante va a ser la que planteamos antes. Ahora, yo les había dicho que el medio que utilizamos es un medio ácido clorhídrico, pero el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Como es un ácido fuerte, este ácido se va a ionizar por completo. O sea, ¿qué significa que se ioniza por completo? Va a ceder, flecha simple, cede, esperen que pongo la pantalla, cede su protón directamente al agua y se forman hidrógenos y cloruro. La diferencia entre una reacción de equilibrio es que yo la marco con una flecha doble y una reacción que es prácticamente completa, o sea que se ionice por completo, la voy a marcar con una flecha simple. Ahora, ¿para qué le agregamos ácido clorhídrico a este medio? Bueno, acá tenemos que recurrir al principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier establece que si a cualquier sistema en equilibrio se le produce una perturbación, si se le cambia algo, el sistema va a evolucionar de tal forma de contrarrestar ese cambio propuesto para volver al equilibrio, a un nuevo equilibrio vuelve, pero vuelve a un equilibrio. Mientras no se modifique la temperatura, la constante, la K sub A, no se modifica. Entonces, planteemos lo que tenemos acá. Vamos a las reacciones que se nos habían llevado a cabo en el ítem anterior. Voy a escribir la reacción completa del reactivo de grupo. Voy a escribir la reacción que ocurre con el medio de reacción, o sea, la reacción completa del ácido sulfídrico, la reacción completa del ácido clorhídrico. Esta reacción es una reacción de equilibrio, por lo cual tiene una constante. Entonces, si yo me voy a plantar acá,
para poderles explicar. Después va a aparecer escrito de todas formas, ¿sí? Si yo estoy agregando ácido clorhídrico, lo que estoy haciendo es poniendo más hidronios, o sea, estoy aumentando la concentración de hidronios. Si aumento la concentración de hidronios, ¿qué va a tender a hacer este sistema? Gastarlo. ¿Cómo lo gasta? Acá no lo puede gastar porque esta reacción no puede volver para atrás. Acá esta reacción puede volver para allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo gasta? Necesita combinarse con el sulfuro. Por lo tanto, voy a estar bajando la concentración de sulfuro. ¿Para qué? Para que se me vaya la reacción para allá y me forme más sulfuro de hidrógeno, o sea, aumenta la concentración de sulfuro de hidrógeno. Todo esto se modifica de tal forma que la constante no varíe, ¿sí? O sea, vuelvo a lo mismo, cuando agrego hidronio, este equilibrio, le vamos a poner, creo que el unito aparece después, el equilibrio que está acá, este se ve perturbado, ¿sí? Este equilibrio se ve perturbado. Entonces, el sistema quiere, como les dije recién, bajar la concentración de hidronios. Para bajar la concentración de hidronios, la única reacción que puede usar es la que tiene de equilibrio. Esta no, porque no va para allá, ¿sí? O sea, esta es doble mano y esta es mano única, o sea, no la puede usar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que combinar con los sulfuros. Porque solo no puede decirle que se vaya al hidronio, o sea, de alguna forma tiene que hacer que este hidronio desaparezca. Para que este hidronio se consuma, la única forma es usando sulfuros, ¿sí? O sea, tiene que gastarse con sulfuro. ¿Se gasta todo el hidronio que agregué? No, se gasta de acuerdo al equilibrio. Nunca voy a gastar todo. Por eso digo que llego a un nuevo equilibrio. Pero se combina con el sulfuro para dar sulfuro de hidrógeno, manteniendo siempre la Ka constante. La Ka no se modifica. Esto es el principio de Le Chatelier, ¿sí? Acá estamos funcionando según el principio de Le Chatelier de equilibrio químico. Pero ahora la pregunta más clave, o sea, lo que yo estuve haciendo fue bajando la concentración de sulfuro. ¿Y por qué quiero que baje la concentración de sulfuro? O sea, ¿por qué uso un medio que haga bajar la concentración de sulfuro, siendo que lo que yo quiero precipitar son los cationes como sulfuros? O sea, aparentemente esto no debería tener ningún sentido, pero sí lo tiene, ¿sí? Porque existen sulfuros que son más insolubles que otros. Lo que hablamos en un momento, o lo que se llama en un momento, la solubilidad de estos compuestos que se expresa a través de lo que se llama el producto de solubilidad que se llama KPS. Los cationes que son más insolubles están en segundo grupo y los más solubles están en tercer grupo, ¿sí? Esto dicho de otra forma es que el KPS de los cationes de segundo grupo es menor que el KPS de los cationes de tercer grupo. Recuerden que KPS, para los que no lo hayan visto aún en teoría, por ahí lo van a ver un poquito más adelante, pero para que sepan, esto es la constante del producto de solubilidad. El término solubilidad lo vieron de sobra el año pasado, ¿sí? Inclusive hay unas prácticas de TP general hechas de solubilidad y su docente se los ha dado, porque ya me ha comentado que sí han visto la parte de solubilidad. ¿En qué se basa esto? ¿En qué se basa lo de KPS? Esperen, que antes de poner que ya entendieron, ¿sí? Teóricamente me hubiera aparecido acá un cartelito que diga ya entendí y ustedes dirían no entendí todavía. ¿En qué se basa el KPS? El KPS es el producto de las concentraciones de los cationes.
voy a abrir otra pantallita para mirar esto. Voy a abrir una nueva pantalla para mirar un cachito esto y escribir en un costadito qué es el KPS. Saco esto y lo voy a escribir nuevamente acá. Por ejemplo, si yo quisiera escribir el KPS para uno de los sulfuros que es más soluble de todos del segundo grupo, que es el sulfuro de cadmio, el KPS sería igual a la concentración del cadmio por la concentración de sulfuros. Si el producto de estas dos concentraciones es igual que el KPS, acá voy a decir que estoy en la solución saturada. Ay, me comí la... ¿Sí? O sea, todavía no precipita. Si el producto de estas dos concentraciones, si el KPS es menor que la concentración de cadmio por la concentración de sulfuro, o dicha de otras palabras, si estas concentraciones, si el producto de estas concentraciones es mayor que el KPS, entonces precipita. ¿Por qué digo que precipita? La solución saturada, recuerden que era la que admitía la máxima cantidad de soluto que podía llegar a tener. Si yo aumento estas concentraciones, tengo más de la cantidad máxima de soluto que puedo tener y la sustancia precipita. Si el producto de las concentraciones es menor que el KPS, el producto de las concentraciones es menor que KPS, estaría en una solución que sería diluida. Esto es lo que indica el concepto de KPS. Nosotros queremos que precipite. Entonces, para que sepa que precipite, el producto de las concentraciones debe ser mayor que el KPS. Porque queremos que precipiten justamente los sulfuros, ¿sí? Bien, entonces saco esta pantallita y pongo esta, ¿sí? Entonces, la concentración del catión, que es esto, lo que está simbolizado acá con X más, ¿sí? X con N cargas positivas, no importa, o sea, sería lo mismo que nosotros hubiéramos puesto así, acá cadmio y acá sulfuro, esto es a la A, a la B, porque sería para cualquier genérico. Si yo tengo un KPS muy bajito, como esta concentración, la concentración que yo tengo del catión es la del analito, o sea, es una concentración que yo no puedo modificar porque es la concentración del analito, con poco de esto me alcanza para que el producto de estas concentraciones sea más que el KPS y precipite, ¿sí? O sea, la idea de tener un KPS bajo, ¿qué está indicando? Que con poca concentración de las especies, precipita. Entonces, el segundo grupo tiene un KPS bajo, o sea que en el segundo grupo, con poca concentración de sulfuro, precipita. Y el tercer grupo, con poca concentración de sulfuro, no precipita. O sea, que este medio yo lo estoy agregando para evitar que precipite el tercer grupo y dejar que precipite solo el segundo grupo. ¿Sí? Ahora, ¿ya sí? El gato dice que entendió. Esperemos que ustedes también. Bueno, ahora a ver, ¿cómo calculamos la concentración de ácido clorhídrico que tenemos que agregarle?
sea, sabemos que tenemos que tener una baja concentración de sulfuros y para eso tenemos que agregar ácido clorhídrico. Ahora la pregunta es, ¿cuánto del ácido clorhídrico tenemos que agregar? La acidez del clorhídrico tiene que ser tal que asegure la precipitación de los sulfuros más solubles de esta división, como el de sulfuro de cadmio, y que no precipiten los sulfuros que son más insolubles de la tercera, por ejemplo, el sulfuro de zinc, que es el más insoluble de todos, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de jugar entre esta concentración en que precipite solo los cationes de segundo y no precipiten los cationes de tercer grupo. El sulfuro de zinc, si yo lo escribo acá en un costadito, esperen que me posicione la pantalla, el sulfuro de cadmio tiene un KPS del orden de 10 a la menos 28. Y el sulfuro de zinc, que está en tercer grupo, tiene un KPS del orden de 10 a la menos 23. Entonces, lo que habíamos dicho antes cuando explicamos KPS es que la concentración del analito no la puedo modificar. O sea, recuerden que el KPS acá sería igual a la concentración de cadmio por la concentración de sulfuro. Y acá sería igual a la concentración de zinc por la concentración de sulfuros. Y si yo quiero que esto precipite, ¿sí? Si yo quiero que precipite el sulfuro de cadmio, estas concentraciones tienen que ser más grandes que lo que es el valor del KPS. Pero acá hay una concentración que yo no puedo modificar, y la concentración que no puedo modificar era esta, que es la del analito. Entonces, si este tiene un KPS más bajo, con menos sulfuro va a precipitar. Y este, como tiene un KPS más alto, va a necesitar más sulfuro para que precipite. ¿Qué tengo que hacer yo? Jugar dentro de ese rango, ¿sí? O sea, ustedes mírenlo como si fuera una línea. Para allá estoy aumentando el KPS. O sea, por acá estoy ubicando al sulfuro de zinc. Por acá estoy ubicando al sulfuro de cadmio. Yo tengo que lograr que mi concentración de sulfuros quede por acá. O sea, que la concentración de sulfuros sea tal que más o menos quede por esta zona. Entonces, por debajo del cadmio, por acá abajo, están todos los demás cationes de segundo grupo. Porque este es el que tiene KPS más alto de segundo grupo. O sea, el que más sulfuros necesita. Y para acá estarían todos los de tercer grupo. Porque este es el que tiene KPS más bajo de todos los de tercer grupo. Entonces, yo voy a jugar con una concentración de ácido que me aporte una concentración tal de sulfuro para que me dé un valor que esté por acá en el medio, ¿sí? Y que pueda llegar a precipitar los de segundo grupo y no precipiten los de tercero. Esa concentración que se logra es con clorhídrico 0,3 normal. Pero hay un problema cuando ponemos el clorhídrico 0,3 normal y que en estas condiciones hay algunos sulfuros, por ejemplo, el sulfuro de arsénico que no precipita o precipita parcialmente y el sulfuro de cobre está en estado coloidal. Entonces, la precipitación la vamos a tener que hacer en dos etapas. Primero, vamos a tener que llegar a un medio 0,6 molar o normal, es lo mismo, ¿no? Así precipita el arsénico y el cobre. Y después diluimos la muestra para que precipiten el resto de los cationes. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto de la precipitación en dos etapas? Lo primero que vamos a hacer es, en un tubo de
hemólisis, van a colocar aproximadamente 2 mililitros de muestra. Estos 2 mililitros los van a medir con el tubo graduado. Y la muestra de segundo grupo de cationes es una muestra ácida. ¿Por qué es una muestra ácida? Porque los cationes, a veces para disolverse, sobre todo el estaño, el arsénico, el mercurio, necesitan un medio ácido. Entonces, lo primero que voy a hacer es neutralizar. ¿Con qué neutralizo? Agregando amoníaco. Agrego amoníaco. ¿Hasta cuándo? Hasta que el papel tornasol vire de medio básico, perdón, de medio ácido a medio básico. O sea, yo voy agregando gota a gota, generalmente con una gota o 2 gotas bastan. Con eso voy a tener neutralizada mi muestra. Una vez que neutralicé la muestra, o sea que cuando agrego una gota de amoníaco y toco en el papel tornasol, cambia de rosa a celeste, o sea, de ácido a básico, estaría en el punto neutro. Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? En ese tubito, vamos a volverlo a copiar este tubo, acá como está con su volumen. En ese tubo le voy a agregar el medio ácido, ¿sí? O sea, ahora lo que voy a hacer es agregar una gota de ácido clorhídrico concentrado por cada 1 mililitro de solución. Yo había medido 2 mililitros de solución, ¿sí? Y prácticamente con 1 o 2 gotas de amoníaco no se me modificó tanto el volumen. O sea, nosotros hacemos una aproximación, siempre tenemos un rango. Ya les dije que jugábamos con un rango de concentración de sulfuros de manera de estar un poquito por encima de el KPS del sulfuro de cadmio y un poquito por debajo del KPS del de zinc, pero tenemos un rango para poderlo precipitar. El clorhídrico concentrado es 12 molar, o normal, no es lo mismo. Una gota equivale a decir 0,05 de mililitros. Por lo tanto, si nosotros tenemos 2 mililitros de muestra, nosotros vamos a haber agregado 2 gotas. O sea, 0,100 mililitros. Este es mi molaridad inicial, molaridad 0, y esto es mi volumen 0. El volumen de muestra que yo voy a tener es 2 mililitros. Entonces calculo la concentración. La molaridad 1 va a ser igual a molaridad 0 por volumen 0 sobre volumen 1. Y dijimos, molaridad es 12 molar. El volumen de 2 gotas son 0,100 mililitros. Y el volumen de muestra son 2 mililitros. Este valor les va a dar 0,600 molar. O sea, la concentración que vamos a lograr tener dentro de esta mezcla es una concentración 0,600 molar. Una vez que tenemos esta concentración, o sea, una vez que logramos, vamos a volverlo a poner acá el tubito, una vez que logramos que este tubo tenga una concentración de 0,600 molar en ácido clorhídrico, le vamos a agregar 20 gotas de tioacetamida y calentar. Recuerden que la tioacetamida, si ustedes no calientan, no pasa nada. ¿Qué vamos a lograr? Vamos a lograr obtener, lo voy a poner por acá, un sólido en el fondo de ese tubo que van a ser los sulfuros, ¿sí? Que van a empezar a precipitar. O sea, voy a ver acá en el fondo del tubo una coloración de color medio amarronado, que es el primer sólido que empezó a precipitar, ¿sí? Vamos a ponerlo así porque el volumen de muestra igual vamos a tenerlo un poquito más.
Bien, ahora, esta concentración es el doble de lo que yo decía, pero la necesitamos ¿para qué? Necesitamos primero poner esta concentración para que pueda precipitar el sulfuro de cobre y el sulfuro de arsénico. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a diluir esta muestra al doble, o sea, le voy a agregar agua, igual volumen de agua que lo que tengo de muestra, o sea, diluyo esta muestra al doble. Una vez que diluí esta muestra al doble, ¿sí? Si diluyo al doble, ¿qué es lo que va a pasar? El volumen final, o sea, el volumen 2 vamos a ponerle, ya que el otro le habíamos puesto 1, va a ser 2 veces el volumen inicial que teníamos de la muestra. Entonces, la molaridad de esta solución va a ser igual a la mitad de la molaridad inicial, ¿sí? Recuerden que hacemos esto. Volumen 1 por molaridad 1 es igual a volumen 2 por molaridad 2. Si el volumen se va al doble, perdón, volumen 2 sobre volumen 1, estaba despejándolo al revés. Volumen 2 sobre volumen 1 se va al doble, dijimos diluimos al doble, esto es igual a molaridad 1 sobre molaridad 2. Y la molaridad 1 era 0,600 molar. Entonces, si despejamos acá, la molaridad 2 va a ser 0,300 molar. Entonces, una vez que tenemos ya esa concentración, vamos a volver a escribir el tubito acá abajo. Una vez que ya el tubo tiene una concentración de clorhídrico del orden de los 0,300 molar, voy a volver a dibujar lo mismo que antes, esperen que pongo el lápiz, acá. Tengo el precipitado y ahora tengo más volumen, ¿sí? El volumen lo tengo como por acá. Le agrego otra vez la tioacetamida y caliento. Recuerden que ahora ya la concentración es 0,300 molar. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Van a precipitarme el resto de los sulfuros que corresponden a este grupo. Esperen que voy a copiarles el tubito acá. Así lo pegamos de vuelta. O sea, ahora lo mismo, queda este. Entonces, ahora me precipitan el resto de los sulfuros que tengo de este. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el esquema de marcha de separación del segundo grupo. Ya dijimos cuáles eran los cationes del segundo grupo y que el medio precipitante era el ácido sulfídrico en un medio clorhídrico 0,3 normal. Recuerde que en vez de sulfídrico nosotros utilizamos tioacetamida y la concentración, si agrego tioacetamida, o sea que es como lo que estamos utilizando nosotros, tenemos que calentar porque la tioacetamida libera el sulfídrico por calentamiento. Tengo que agregar agua oxigenada por dos razones, acá explico una y más adelante les voy a explicar la otra, y la razón por la que en este momento agrego el agua oxigenada es porque el sulfuro de estaño, el estanoso, no precipita fácilmente, ¿sí? La segunda razón es porque el sulfuro estanoso no es soluble en hidróxido de sodio, entonces no lo podríamos separar del subgrupo 2A del 2B. Una vez que tengo todo esto, voy a precipitar y voy a separar el precipitado de la solución. El precipitado va a contener todos los sulfuros del segundo grupo, tanto el subgrupo 2A como el subgrupo 2B, y la solución va a ser los cationes del tercero al quinto grupo, que en este instante, como nosotros no vamos a estar trabajando, esta solución se desecha. Recuerden que si diéramos una marcha general con todos, no la tiraríamos, pero en este caso solo vamos a analizar el segundo grupo de cationes. A este grupo le vamos a agregar hidróxido de sodio concentrado, 6 molar, y calentar.
vamos a lograr, habíamos dicho que el hidróxido de sodio solubiliza algunos de los sulfuros, pero no a otros. O sea, los que tienen tendencia a formar anfóteros, que son todos estos, las oxosales y las tiosales de arsénico más 3. Arsenito, tioarsenito, arseniato, tioarseniato, antimonito, tioantimonito, antimoniato, tioantimonato. Es tan nato porque lo oxidamos al estaño más 4, o sea que el único que vamos a tener es el estaño más 4, es tan nato y tioestannato. Y me quedan como precipitados los sulfuros del subgrupo 2A y en la solución me queda el subgrupo 2B. Recuerden que esto es el precipitado y esto es la solución. Si vamos a investigar exclusivamente el subgrupo 2A, como es el caso de que nosotros hicimos en el laboratorio el análisis solamente del 2A, no hacemos el agregado del hidróxido de sodio, porque fíjense que estos sulfuros están igual acá que acá. Entonces no tiene sentido que agreguemos el hidróxido de sodio si solo analizamos una muestra que contiene cationes del subgrupo 2A. Si analizaríamos una muestra completa con cationes del 2A y cationes del 2B, sí es necesario agregar el hidróxido de sodio. Y voy a una justificación, que la voy a escribir más acá abajo, pero habíamos dicho que la separación de estos dos subgrupos se basa en la solubilidad de los sulfuros de arsénico, de antimonio y de estaño en hidróxido de sodio, ¿sí? Comportándose como anfóteros, pasan a los anfóteros. Yo puedo utilizar dos reactivos para poder separar acá, o sea, puedo poner diferentes tipos de bases que pueden ser hidróxidos alcalinos, puedo poner un sulfuro de amonio o puedo poner polisulfuros de amonio. Las bases fuertes, la ventaja de una base fuerte es que si yo pongo un polisulfuro o un sulfuro de amonio, después me va a quedar demasiado azufre elemental, ¿sí? Porque me queda un exceso de ácido sulfídrico y me va a empezar a quedar azufre elemental. Y además no va a disolver en absoluto lo que fuera el sulfuro de cobre, ¿sí? O sea, las bases fuertes no disuelven a este y los polisulfuros lo disuelven. Entonces, una de las cuestiones por las que utilizo base fuerte es para que no se me solubilice el sulfuro de cobre y se me vaya acá. La base fuerte tiene una desventaja. Una de las desventajas es que puede solubilizar al sulfuro de mercurio. Les voy a explicar, cuando explicamos el 2B, cómo hacemos eso para que no nos ocurra cuando tengamos una muestra que tengamos todo el 2A y todo el 2B. Y la otra desventaja de las bases fuertes es que el estaño, el sulfuro estannoso, no se podría solubilizar en hidróxido de sodio. Pero no hay problema porque nosotros ya le agregamos agua oxigenada acá arriba y lo oxidamos estánico. O sea, la razón del agua oxigenada acá es también que después se pueda disolver con hidróxido de sodio. Bueno, vamos a empezar con el análisis del subgrupo 2A. El subgrupo 2A está formado por todos aquellos sulfuros que son insolubles en hidróxido de sodio. O sea, el sulfuro de mercurio, el de plomo, el de bismuto, el de cobre y el de cadmio. Le vamos a agregar ácido nítrico 1+2 y tiene que ser esta concentración porque un ácido nítrico más concentrado oxidaría los sulfuros a sulfatos y precipitaría, con mi 4 acá, el sulfato de plomo, ¿sí? O sea, me parecería un precipitado de sulfato de plomo, que se los voy a mostrar, me quedaría precipitado acá junto con el mercurio. ¿Cómo logro esa concentración de nítrico 1+2? Nítrico 1+2 es vamos a ponerlo acá, este ácido es una parte de ácido nítrico más 2 partes de agua. O sea, por ejemplo, podemos hacer 0,5 mililitros de ácido nítrico y 1 mililitro de agua. Lo mezclo muy bien y eso le agrego a la muestra la cantidad que indica la técnica, que creo que decía 1 mililitro. Caliento un poco para favorecer la disolución de los precipitados,
centrifugo en frío, acá voy a centrifugar siempre en frío, no se olviden que las sales de plomo son bastante solubles, así que siempre solubilizo siempre centrifugo en frío, y voy a separar el precipitado de la solución. El precipitado va a estar formado por el sulfuro de mercurio y la solución va a contener los cationes plomo, bismuto, cobre y cadmio. Al precipitado lo voy a tratar con agua regia, ¿sí? ¿Para qué? Para poder disolver el precipitado de sulfuro de mercurio. Y me voy a ir un poquito acá abajo. El agua regia es esto, está formada por 3 partes de ácido clorhídrico y una parte de ácido nítrico concentrado ambos. Lo vamos a hacer en el tubo graduado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner 1,5 mililitros de ácido clorhídrico y 0,5 mililitros de ácido nítrico. 3 por 1. Tengo que calentar hasta casi sequedad para eliminar el exceso de ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido oxidante y lo que va a hacer es llevar al estaño 2 a estaño 4. Y en realidad yo quiero que la reacción que ocurra es que el estaño 2 pase a estaño 4, pero haciendo que reduciendo al mercurio de mercurio 2 más a mercurioso. Y quiero que haya un exceso de estaño. ¿Para qué? Para que esta reacción continúe. O sea que este sea mi primer paso y que mi segundo paso sea que otra vez el exceso de estaño sigue reaccionando con el mercurioso y lo lleva a mercurio 0. Yo voy a calentar hasta la aparición de humos blancos para darme cuenta que se eliminó el nítrico. Esos humos blancos que aparecen, o sea, yo en realidad caliento hasta humos blancos. Estos humos blancos me van a estar indicando que se está evaporando el ácido clorhídrico, o sea, el ácido clorhídrico está pasando a gas. Cuando empieza a salir estos humos blancos que son debidos al clorhídrico, ¿sí?, estoy segura que el nítrico se acabó. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición del ácido clorhídrico es mayor que el punto de ebullición del ácido nítrico. Entonces, si ya estoy pasando al estado gaseoso del ácido clorhídrico, nítrico no hay más. ¿Y por qué no se calienta a sequedad? Porque el cloruro mercúrico es volátil, o sea, pasa directamente de sólido a gas, y volatiliza y lo pierdo. Bien, una vez que eliminé todo el ácido nítrico, voy a agregar cloruro estanoso y si se forma un precipitado blanco, gris o negro, me confirma la presencia de catión mercúrico, ¿sí? Bien, con la solución. A la solución le voy a agregar amoníaco concentrado, voy a calentar sin llegar a hervir. ¿Para qué le agrego amoníaco? El amoníaco tiene que ser en exceso para poder formar, esperen que voy a venir acá y les voy a mostrar qué es lo que es el amoníaco. El amoníaco me forma unos complejos que son estos 2 complejos amoniacales. O sea, tengo que poner exceso de amoníaco justamente para que me forme estos 2 complejos amoniacales. Ahora, para formar el complejo amoniacal, por ejemplo el de cobre, que voy a escribir uno solo de los 2, yo agrego amoníaco. El amoníaco lo que me está aportando es un medio básico, o sea que lo que precipita primero es un hidróxido de cobre. Este hidróxido de cobre en exceso de amoníaco forma el complejo. ¿Sí? O sea, se me forma este complejo. Ahora, si yo caliento mucho, ¿qué pasa? Evaporo el amoníaco, entonces me precipita nuevamente el hidróxido de cobre. O sea, caliento para aglomerar un poquito el precipitado de hidróxido de bismuto sobre todo, pero no tengo que hervir porque si no me va a precipitar hidróxido de cobre y hidróxido de cadmio y se me van a quedar mezclados junto con estos 2 precipitados. Bien, los precipitados de hidróxido de plomo y de hidróxido de bismuto los voy a disolver en hidróxido de sodio. Y acá voy con otra nueva justificación. Tengo que calentar un poquito para favorecer la disolución del precipitado.
pero no tengo que calentar mucho, porque si caliento mucho se forman estas sales de bismutilo que después son muy difíciles de poder identificar, o sea, de disolver y de identificarlas posteriormente. Entonces, para evitar eso, voy a calentar poco, ¿sí? Para lograr la disolución y formar el plumbito, pero no demasiado, cosa de que se me concentre demasiado la muestra y me precipiten esas sales de bismutilo. Una vez que hago eso, me queda en la solución el plomo, que ahora va a quedar como un anfótoro, que es como plumbito, y como precipitado el hidróxido de bismuto. La solución que contiene el catión plomo le voy a acidificar, ¿sí? Porque está como plumbito, y la voy a tratar con cromato. En general, en la práctica, yo les digo que a veces esto lo hagan exactamente al revés. O sea, hay que acidificar sí o sí para que pase el plumbito a plomo, porque si no, el plumbito con el cromato no reacciona. Lo que pasa que normalmente ustedes acidifican de más. Entonces, lo que vamos a hacer primero es agregar el cromato de potasio. No va a reaccionar, porque el cromato con el plumbito no reacciona, o sea, van a ver una solución de color amarilla porque el cromato es amarillo. Y lo segundo que van a hacer es agregar ácido acético. ¿Y cuánto ácido van a agregar? Van a agregar ácido hasta que pase cualquiera de estas dos cosas. O se les forma un precipitado amarillo o les queda una solución naranja. El cromato solo existe en medio básico, ¿sí? Si yo le agrego ácido, este cromato pasa a dicromato. Por eso, si ustedes de entrada agregan mucho ácido, va a pasar a dicromato y el dicromato de plomo no precipita. Los cromatos, las soluciones de cromato, son de color amarillo. Todas las soluciones de cromato son de color amarillo, ¿sí? Y las soluciones de dicromato son de color naranja. Son soluciones, ¿eh? Ojo que esto no es precipitado, en ningún caso, estos son acuosos. Esto es solución, ¿eh? Entonces, si ustedes agregan ácido acético y no aparece precipitado amarillo, quiere decir que no hay plomo. Y lo que van a lograr es pasar todo el cromato a dicromato y van a ver una solución de color naranja. Bien, dicho esto, volvemos acá y vamos con esto. Cuando hago esto, entonces les dije precipita el cromato de plomo. El bismuto lo vamos a disolver con ácido clorhídrico. Si no se disuelve con el ácido clorhídrico 2 normal, le vamos a agregar una gota de ácido clorhídrico concentrado. Y después le vamos a agregar estannito de sodio. El estannito de sodio, vuelvo acá abajo y seguimos con más justificaciones, hay de todos los colores justificaciones acá. El estannito de sodio lo tienen que preparar en el momento porque si no se descompone. ¿Cómo preparo el estannito de sodio? Al catión estaño, que proviene del cloruro estannoso, le agrego base, hidróxido de sodio. Al principio se va a formar un precipitado de color blanco de hidróxido de estaño y si le sigo agregando más hidróxido, me va a formar el estannito. En general, nosotros colocamos 0,5 mililitros de cloruro estannoso, le agregan 1 mililitro de hidróxido de sodio y ya con eso tienen formado el estannito que se lo van a agregar directamente a la muestra que tienen. Una vez que le agregaron el estannito a la solución de bismuto, se forma un precipitado negro, pero bien negro, o sea, es bien característico el color negro que van a ver del precipitado. Nos quedaba por analizar el catión cobre y el catión cadmio, ¿sí? Y acá van a tener una de estas dos posibilidades, no las dos. Si la solución es azul, tienen cobre y no hay cadmio. Y si la solución es incolora, pueden tener cadmio o pueden no haber ningún catión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agregarle, acidificar con ácido acético, más o menos unas 5 o 6 gotas de ácido acético, agregarle tioacetamida y calentar. Si aparece un precipitado amarillo, confirma la presencia de
cadmio. ¿Por qué no podemos tener cobre y cadmio mezclados en la misma solución? Vamos acá, bajo y les muestro. Cuando ustedes tienen que analizarlo, si tuvieran que analizar una mezcla que tuviera cobre y cadmio, nosotros no lo vamos a hacer, tenemos que agregar cianuro de sodio. Y esta es una de las razones por las que no lo hacemos en el laboratorio, porque primero, si trabajamos con cianuro y alguien tira ácido en la pileta, se forma ácido cianhídrico, o sea que por una cuestión de supervivencia es que no trabajamos con esto. La segunda razón que tenemos acá es que cuando yo agrego el cianuro de sodio se forman dos complejos, uno de cobre y otro de cadmio. El complejo de cobre pasa de su número de oxidación más 2 a su número de oxidación más 1. Y es un complejo muy estable. En cambio, el complejo de cadmio no es estable, o sea que si le agrego tioacetamida, lo que voy a lograr es que precipite el sulfuro de cadmio. Les repito, esto no lo vamos a hacer en el laboratorio porque además, cuando agrego el cianuro de sodio y está esta reducción, se desprende cianógeno, que también es altamente tóxico. O sea que si tenemos la suerte de que no haber tirado el cianuro en una pileta junto con ácido desprendiera clorhídrico, desprendemos cianógeno. Entonces, esto es más por una cuestión de seguridad en el trabajo de laboratorio, que o trabajamos con cobre o trabajamos con cadmio. Dicho esto, entonces, así quedaría el esquema de separación del subgrupo 2A. Vamos ahora terminando y vamos a ir al análisis del subgrupo 2B. El análisis del subgrupo 2B estaba formado por todas estas tiosales de arsénico, de antimonio y de estaño, ¿sí? Tiosales y oxosales, de arsénico, antimonio y estaño. Yo le voy a agregar ácido clorhídrico 2 molar y con el ácido clorhídrico lo que voy a lograr es que reprecipiten los sulfuros. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que cuando agregábamos hidróxido de sodio, nosotros en realidad para evitar agregar un exceso de hidróxido de sodio y solubilizar el sulfuro de mercurio, lo que vamos haciendo es, a medida que agregamos hidróxido de sodio, separamos la solución, le agregamos clorhídrico y vemos que aparezca precipitado. Entonces, lo que hacemos es separar el subgrupo 2B e irlo precipitando. Cuando yo agrego hidróxido de sodio, le pongo clorhídrico y ya no aparece más precipitado, quiere decir que separé todo el subgrupo 2B. En realidad, en un análisis siempre empezamos primero por el subgrupo 2B y después vamos con el subgrupo 2A. Como nosotros en el laboratorio vamos a hacer por separado el subgrupo 2A y el subgrupo 2B, para llegar a esta instancia vamos a repetir lo mismo que lo que hicimos en el subgrupo 2A, en la precipitación del segundo grupo en general, ¿sí? O sea, lo primero que vamos a hacer es neutralizar la muestra. Después era una gota de clorhídrico por cada mililitro de solución, tioacetamida, diluir al doble, otra vez tioacetamida, calentar y llegamos acá. O sea, vamos a hacer esa parte de esa forma, ¿sí? Vamos a arrancar con la muestra, con los cationes y vamos a llevarlos a sulfuros nuevamente. Una vez que los tenemos como sulfuros, le vamos a seguir agregando ácido clorhídrico, pero ahora concentrado, no 2 molar. El ácido clorhídrico concentrado no solubiliza el sulfuro de arsénico, ni el arsénico 3, ni el arsénico 5, pero sí solubiliza al antimonio y al estaño, formando complejos clorurados. Para identificar antimonio y estaño vamos a dividir en 2 tubos. Podemos dividir perfectamente en 2 tubos porque realmente son soluciones. ¿Para qué? Para poder identificarlo de 2 maneras distintas. En uno vamos a agregar primero un clavo de hierro. El clavo de hierro tiene como función llevar al antimonio, de antimonio más 5 y de antimonio, más 3 y antimonio más 5 a antimonio 0, y al estaño de estaño 2, de estaño 4 a estaño 2. O sea, hace 2 reducciones. Una para el antimonio, que lo lleva a su estado elemental y aparece como copos negros, y otra para el estaño, que lo deja como estaño
más 2, ¿sí? Creo que la justificación tengo escrita acá abajo. Ahí está. Lo que tienen que tener mucho cuidado es de centrifugar muy bien esta solución para que no pase nada de antimonio a la solución donde tienen que investigar estaño, porque si no después les interfiere en la investigación del estaño. Para seguir con la identificación, al estaño, que otra vez es una solución, lo vamos a dividir en dos tubos. En uno de los tubos le vamos a agregar cloruro de mercurio. ¿Se acuerdan que antes identificábamos al mercurio con estaño? Bueno, ahora identificamos al estaño con mercurio. Y la aparición de un precipitado gris, blanco o negro me confirma la presencia de estaño. En el otro tubo voy a agregar azul de metileno. El azul de metileno es una solución de color azul. Y cuando yo estoy diciendo que se decolora esta solución, es que, a ver si lo tengo, el tubito, no, espera, le voy a poner el tubito de ensayo acá de vuelta. Voy a decolorar esta solución, a ver si lo puedo encontrar. En imágenes el tubo, bien, vamos a tener el tubito de ensayo. Que decolora la solución, ¿qué significa? Ustedes acá tienen una solución que es incolora, ¿sí? O sea, lo voy a poner acá y después lo voy a borrar, O se los escribo de este lado. A ver, se los pongo por acá. Acá tienen una solución que es incolora. Le agregan azul de metileno. El azul de metileno es una solución de color azul, ¿sí? O sea, es bien, bien azul el azul de metileno. O sea, yo estoy agregándole a esta solución algo azul. Si a una solución incolora yo le agrego una solución de color azul, la solución se tiene que poner azul. O sea, acá a ustedes les puede pasar dos cosas. O la solución, vamos a ponerlos, déjenme que de vuelta, ahí está. O la solución se les pone toda azul. Vamos a copiar este tubito para volverlo a poner, ¿sí? O la solución se les pone toda de color azul, en lo cual está indicando que no se decoloró para nada, o sea, les queda azul. A ver que se las pinto con azul. Listo. Esta solución les queda toda de este color, toda azul. Si esta solución les queda toda de color azul, estaño no hay, es negativo. Quiere decir que no decoloró el color azul. Y si la solución les queda incolora, quiere decir que entonces sí lo decoloró, por lo tanto, acá el catión estaño es positivo. O sea, lo que decolora el estaño es al azul de metileno. Bien. Voy a agregarle después al otro, ¿se acuerdan que acá había dividido el tubo en dos? Un tubo para investigar antimonio y otro tubo en el cual voy a identificar exclusivamente antimonio. Acá era antimonio de estaño y acá voy a identificar exclusivamente antimonio. Voy a agregar ácido oxálico para evitar que precipite justamente el sulfuro de estaño y tioacetamida y calentar. La aparición de un precipitado de color naranja confirma la presencia de antimonio, ¿sí? Si les aparece un precipitado de un color un poco más rojizo, es que se pasaron calentando y da un oxisulfuro de antimonio que es de color más rojo. ¿Cómo identificamos al arsénico que nos quedó por este lado? El arsénico forman precipitados amarillos, tanto el arsénico más 2 como el arsénico más 3 como el arsénico más 5. Le voy a agregar amoníaco y agua oxigenada. Y va a pasar todo a arseniato. O sea, lo que voy a hacer es llevar todo a arseniato. Esperen que voy a borrar lo que había escrito antes de acá de los tubos para que no nos moleste en la explicación que voy a hacer ahora. Bien. Miren esto. Yo tengo la idea, digamos, de este punto es lograr que con el amoníaco, yo teóricamente, con el agua oxigenada, llevaría el arsénico más 3, arsénico más 5, ¿sí? El arsénico más 3 en medio básico sí pasa a arsenito.
Y el arsénico más 5 en medio básico pasa a arseniato. Y con el agua oxigenada podría llegar a pasar el arsenito-arseniato. Pero en realidad esta reacción no está ocurriendo en dos pasos. Esta reacción va a ocurrir en un solo paso, ¿sí? O sea, se da como está escrito acá. Y si miramos un poquito los números de oxidación, acá el arsénico está actuando con su número de oxidación más 3. El estaño, el azufre está actuando con su número de oxidación menos 2. El oxígeno acá en el agua oxigenada con menos 2. El arsénico acá está actuando con más 5. El azufre está actuando con más 6. Y el oxígeno está actuando con menos 2. Entonces, es una redox que tiene una pequeña diferencia. Miren, por un lado, el arsénico de arsénico más 3, que está como un sólido. O sea, esto es un sólido, no es que está separado